de las dos hermenéuticas del manifestacionismo. Por Carl Folestia Borgf, editora de Letras y Sintáfora, 2052-2068. Fervario del 2038. De Carfócrates, maestro mío y querido, aprendí a pensar en formas y esferas, de geometría incierta, que se fundían en el semión, Dei significatis, y así divergentes, llegábamos a una continua emanación. La leonidad uno que trazó la eternidad cuando se dijo que era un gato, el mismo, en un espacio que nosotros formulamos, en la manifestación. 2024. Era el tercer año de la Gran Guerra de Parsimonio, digamos que los valientes seres que lucharon por la idea manifestacionista no les fue del todo bien. En esos tiempos de criticocracia y debacle de la democracia mundial, estaban quebrados, porque no supieron cómo reaccionar, en masas que son, hay que decirlo, hacia una línea que hubiera podido transcribir todas las demás líneas, entelequia. Yo tenía justamente 17 años, pasaba las horas comprendiendo el infinito y conocía a los viejos autores argentinos cuando boom. Una nueva especie se había descubierto. Aliens. Bípedos cefalópodos que saben más que el hombre. La mujer sabía aún más que el monstruo. La raza, o la patria desmedida hacia ella, los hizo añicos, porque aún había la mujer que no sentía la maternidad o el feminismo, eran excepciones pero también eran como muñequitas rusas, intentando dilucidar la infamia que, cuánto tiempo permaneció en silencio. La endofagoficción de las especies fue, en sus primeras tríadas de veces, un inevitable fracaso. Buber y Fromonio, A Trial of Intermundiae Specium, 2029. La endofagoficción, vista desde la matemática transgénica, es el punto de coincidencia entre dos distantes ficciones. No recuerdo quién desarrolló por primera vez esta idea, pero a todas luces, el mundo lo vio como la continuación de los tratados del ayer condenado a muerte. El profesor Venustiano Prior de Azucena vio este hecho histórico como la redención de un falso Horus que ideó su muerte y blasfemó ante el orden de su tiempo, para morir y así matar también aquel blasfemo orden 2. Aunque la historia lo suele anteponer, los más eruditos biógrafos dictan que el profesor Venustiano acaso ahondó en figuras más intrínsecas del metaverso y la manifestación 3. Laporte interpreta que, en aquella transfuga cabeza del profesor Venustiano, los laberintos eran tan densos y tan profundos, que probablemente, no podían ser lógicamente transcriptibles. Digámoslo así, el profesor Venustiano, 1995-2022, no escribió nunca, solo evocó. Así que me remito a lo que se dice que pasó, de cómo murió este ilustre ser, de cómo quizás fue traicionado pero como también, hubo un alivio de trascendencia en el final de su legado. Tenía 23 años cuando concibió, no de carne, a dos discípulos ideales, Madí y Henderson. La necesidad de su existencia era la infortuna de encontrar a discípulos que le hicieran las preguntas que él quería responder. Quería ver a sus discípulos sonreír mientras hacían ojo y entendimiento de aquellas formas inextricables que componen todas las formas del multiverso. Comenzó rápido a tener sus detractores. Fue profesor joven en la Universidad Veracruzana a principios de la veintena del siglo XXI. La crítica insistió en sus hábitos diurnos, se fijaban tanto en su higiene y en su rara y sátira forma de vestirse, de andar o de lidiar con los demás. Lo acabaron volviendo un misántropo que rehusó seguir su búsqueda de esos discípulos ideales, no vio más allá de su física inmediata algún bosquejo / espejo de aquellos seres de luz y de claridad y de física manifestacionista. Había ciertas fórmulas que eran primordiales para moldearles. Ciertas reglas predeterminaban. Como un arquitecto de robótica, a su invención delimitaba el número de las reacciones y de sus palabras. Pues cada uno de ellos creció desde una semilla tan distante, que era imposible que los límites de uno fueran los mismos que el del otro estudiante. Era más bien como para que cada uno le hiciera preguntas desde distintas aristas, así poder ver más allá de lo bicameral, del más y el menos, de la verdad y la mentira. Diseño demiúrgico de la vida que emana desde un narrador consciente. Pensaría el inventor si quiere arruinar las cosas, en Frankenstein. O en Pinocho si quiere guiarlo fuera de los vicios del ser. Pero nosotros jamás sabremos qué arquetipos le aplicó Venustiano cuando los inició al multiverso. Madí era bello. Su hermenéutica nacía del materialismo puro, en Kant y en Skinner. Los hechos fenomenológicos eran ciertos solo si había más de uno que constatara de ello, de la unión de un torrente inmediato que no mordía el pecho de su madre, la realidad, pero sí que le obedecía en cuanto a su temática de centrar la atención solo en ciertas cosas, en lo que a la luz de lo visible se puede calcular y hacer juicio. Lo llamaron raciocinio o racionalidad, no recuerdo bien.
Se llenan de ese aire de excelsitud y cientificidad por ser un dato, una evidencia, una prueba de un experimento que traza la línea entre la hipótesis y el hecho, la manifestación provocativa. Henderson era triste. En su forma de ver las cosas, cosmos, yo, pansolipsismo, pensamiento, su hermano Madí olvidaba todo lo que no podría ser luz, pero sí en la oscuridad. George Berkeley y Plotino eran sabios que ya habían presupuesto este mundo fenomenológico. O como para Meinong, otro precursor hendersoniano, que los objetos simbólicos podían deshacerse del espacio si se cambiaba la alusión al signo, o ya en sí, el mismo significado. Para Faust Troll era una física que iba aún más allá de la metafísica y la excepción, la patafísica. Entonces existen formas de formas, pensamientos dentro de otros pensamientos, canales y ríos donde diversos pájaros anidan y las arañas cantan sin ser escuchadas. Mundos intocables. Fueron como nubes los primeros versos de Henderson. Nunca apostó por refutar a su hermano Madí a través de la lingüística histórica, sino a través de los epifenómenos y los cuerpos órficos. Lo que no era realidad era ficción, pero era una corriente que se podría transformar si se evoca, véase la fórmula para escribir la historia no contada, capítulo 23, sobre el padre del manifestacionismo, venustiano. Michael Hierophantus, 2030. Así pues, pasamos a comprender dos núcleos que, para antes de la guerra de parsimonio, posibles factores causantes, pasaban invisibles. Fue como establecer un patio de debate de causas, dos nombres que soportaran a la vista de Venustiano los dos cúmulos que valían. Dos necesarios nombres para establecer las dos corrientes hermenéuticas que hoy estudiamos sin descanso, a poco más de 10 años ya, después de parsimonio. Es como si se supiera de sus estragos, pero hemos avanzado tanto desde entonces, que se siente ya como una historia de páginas mucho más atrás de las que actualmente escribimos en los diarios. Nuestras anécdotas históricas. Madí provocaba, Henderson evocaba. Tal vez Henderson era antes de Madí, pero sería decir que la materia se pensó e ideó para que existiera. En cambio, quienes decían que Madí es más primordial que Henderson hablaban sobre las neurociencias y los hallazgos de la arqueología especulativa. Hay madistas aún entre los ufólogos más fantásticos. Hay hendersonianos a lo largo de los siglos en la invectiva arquetípica del verso. Madistas nos trajeron las matemáticas reales y la física newtoniana. Hendersonianos nos hicieron deslumbrar los apocalipsis que el tetragramatón ideó y las páginas insulsas del Codex Serapinianus. Madista fue el que pensó su cuerpo lo representaba en la historia, hendersoniano el que vio más pesada su presencia en la idea del estornudo que deviene cuando hablan allá lejos sobre ti. Fueron sus últimos 4 años de maldición de soledad en que el profesor Venustian hacía primordialmente dos cosas. Responder las últimas preguntas de sus dos discípulos y darse muerte. 4. Eran como demonio y ángel que refutaban la refutación del plan. Como rechazó el suicidio, decidió guardar en una caja mágica todo el contenido de su obra, todas sus letras y reflexiones, sus opiniones sobre los temas más insólitos e irrelevantes de la existencia. Los 13 volúmenes de su tratado del manifestacionismo, todas las miradas que describió, todas las posibles metáforas que pensó hacia el ser. Aquí, la biografía de Venustiano podría bifurcarse en una sátira cómica. Porque nunca se encontró esa caja. Charles admitió que su indolente amigo se la mencionó alguna vez, pero no pone convicción en su declaración. Alumnas suyas, como Nara Lois y Dinora del Río, publicaron en sus redes sociales sobre la vez que el muy querido profe Venustiano llevó a la escuela un pequeño cubo de origami que después nadie volvió a ver. Debe ser eso. Dictan con fervor. Laporte entendió la metáfora y fue la primera investigadora que intentó reunir la idea política de manifestacionismo, del profesor Venustiano. Fue su breve resumen publicado en Recolección de Apuntes acerca del manifestacionismo, revista muy neófita y amateur, hay que admitirlo, el escrito que más trascendencia tuvo. Sin embargo, hasta ella admite que aquella síntesis del 2028 está incompleta. Se conserva intacto por su valor histórico, puesto que hay que repetir acaso lo duro que fue el conflicto intermundial en aquel año, cuando todavía se resistían los países a transmutar en un solo gran país. Aún había un intento de democracia humanista en el ambiente político. Puedo dar yo misma fe de las dificultades por las que tuvo que atravesar el partido manifestacionista, puesto que era rechazado con fastidio desde su planteamiento de dictadura. Vargas Llosa se encolerizaba ante la idea. Pero el tiempo fue benigno y en el 2032, año en el que acabó la guerra, a base de ideas manifestacionistas y del ego comunitario, se creaba aquel gran país cosmopolitan.
El consejo sintafórico. Repito, aquel fragmento del 2028 es válido por su importancia histórica. Hoy podemos encontrar vastos resúmenes, diálogos, exposiciones y conferencias sobre el tema. Pero quería remarcar por última vez la importancia del escrito de Mika Laporte, puesto que ahí no se mencionó nunca ni a Madí ni a Henderson. Hubo mucha especulación sobre cómo se comenzaron a mencionar estas dos corrientes. Algunos, como Sir Evaristo Marcato, 2030, señalaron que algún biógrafo bondadoso los agregó para dilucidar mejor el planteamiento difícil del profesor Venustian. Pior de Azucena se regocija en la idea de mito y de misterio que rodea su figura. Mika me juró que no supo de Madí o de Henderson hasta el año 2033, cuando se publicaron los primeros tratados gnósticos y los volúmenes de la enciclopedia Hoz de Sintapore. Recuerdo una vez más el subtítulo de aquella revista que reunía textos de los seguidores del profesor susodicho. Ideal político teorizado por el difunto profesor Venustiano. ¿Cómo pudo un difunto idealizar algo y dejar que siguiera aún sin su presencia? ¿Cómo y por qué podemos comprender las ideas de un hombre que nunca escribió, que solo mencionó en pláticas y debates un mundo que ahora nos es inmediato? ¿Y por qué se ha olvidado el rostro de aquel que una vez postuló la teoría del rostro? Formuló ciencias que hoy se estudian. Deslumbró ensoñaciones que hoy se establecen como espacios narratológicos, No sé si acaso evocó más de lo que provocó, lo cual se interpretaría como que amó más a uno que al otro discípulo, o si lo que provocó en ciertos mundos lo evocó en otros y así, como retruécano de quiralidad. Lo que sé es que a partir de Venustiano se comprendió mejor lo que es la realidad y lo que es la ficción. Hubo reacios, pero hoy, a 16 años de su muerte, casi todos aceptamos ya que esas dos corrientes se hacen una sola en lo ficciónico. Seguirá siendo enigma lo que Venustian pensó que podría su obra llegar a ser, y tal vez, jamás terminemos de quitarle el velo a su ignomia muerte. Sabemos que fue fusilado por una secta teocrática que lo vio, de acuerdo a sus ideales, como un usurpador, como quien llega a la ciudad de los inmortales y roba la fórmula de la utopía, para traérnosla y ser castigado con el olvido y la lejanía perpetua. 1. Destino y vida de leones. Quiere la leonidad que, considerada en el tiempo, es un león inmortal que mantiene, mediante la infinita reposición de los individuos, forman el peso de esa imperecedera figura. Cita de Schopenhauer en Historia de la Eternidad, Borges 1936. 2. En su obra, Pior de Azucena, explica más extensamente la importancia de la figura mortal de Bnstn, y asimismo, de la muerte posterior, 6 años después, de su gran colega, Dr. Y. Charles, de Blasphematus Ordicet Volum Prismatic, 2033, 3. Charles admitió, mientras pudo, que fue Venustian quien le había inspirado conceptos como del principio de disparidad y las metalurgias transpoéticas. 4. Era un estado raro, dice su biógrafo, Pierre Marcel Ginat. Se daba muerte cada vez que pensaba que moría, miles de situaciones. Otra versión dice que es una metáfora de aquel que espera ferviente a su amor platónico, que es la justificación de la disparidad en el otro, que es la redentora panacea que existe para hacerle existir como cualidad superable a emoción, que era a la vez, el aliento último antes de al fin perecer y ceder, inmortalidad. A Venustiano Borgh, el hijo que aborté en el 2036.